Jesús no vino a la tierra en tiempos de enorme felicidad, sino en tiempos cuando su propia tierra estaba oprimida por el invasor romano, y trajo palabras de esperanza y de fe y de confianza en un futuro mejor. Y por oscuros que sean los tiempos, pandemia seguida de guerras, problemas para el transporte y de abastecimiento y estas cosas, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo fiel. A ver si escucho un amén por ahí. Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo fiel. Se merece nuestra confianza y nuestra esperanza. Gloria a Dios, gloria a Dios. El libro de Ageo, del profeta Ageo, tiene un poco que ver con esto también, porque Ageo predicó precisamente en tiempos cuando no había prosperidad. Voy a empezar con la lectura del libro para pasar después a algunos comentarios, no muchos, sobre este profeta. El primer día del sexto mes del año 2 del reinado de Darío, hubo una declaración del Señor por medio de Haggai, el profeta, para Zerubabel ben Saltiel, gobernador de Judá, y para Jesús ben Jehozadak, sumo sacerdote. Dijo: dice así el Señor, comandante de la tropa: esta gente piensa que no es este un momento adecuado para edificar el templo del Señor, pero la declaración del Señor por medio de Haggai pregunta que si acaso os corresponde entonces vivir en vuestras casas forradas de madera mientras este templo sigue en ruinas. Dice así ahora entonces el Señor, comandante de la tropa: pensad bien lo que hacéis. Sembráis abundantemente, pero recogéis muy poco. Coméis, pero no hasta quedar satisfechos. Bebéis, pero no hasta la saciedad. Os vestís, pero no entráis en calor. Os pagan el trabajo, pero no hay quien ahorre. Dice así el Señor, comandante de la tropa: pensad bien lo que hacéis. Subid a la ladera y talad madera para construir el templo. Entonces quedaré contento y resplandeciente, dice el Señor. Esperabais abundancia, pero lo que hay es muy poco. Lo metéis en casa y suspiráis. ¿Por qué?, dice el Señor, comandante de la tropa. Porque mi templo sigue en ruinas mientras vosotros os refugiáis cada cual en su casa. Es por eso que el cielo sobre vuestras cabezas ha dejado de llover y la tierra ha dejado de producir. He provocado sequía en la tierra y en las laderas y en lo que germina del suelo. Sufren las personas y el ganado y trabajáis para nada. Escucharon Zerubabel ben Saltiel y Jesús ben Jehozadak, sumo sacerdote, y todo el pueblo, lo que mandaba el Señor su Dios, las palabras de Haggai, el profeta, lo que mandaba el Señor su Dios. Entonces tuvo miedo del Señor el pueblo. Pero Haggai, el portavoz del Señor, los tranquilizó conforme se lo mandaba el Señor. Dijo: pero si es que yo estoy de parte vuestra, dice el Señor. Entonces despertó el Señor el ánimo de Zerubabel ben Saltiel, gobernador de Judá, y el ánimo de Jesús ben Jehozadak, sumo sacerdote, y el ánimo de todo el pueblo. Y vinieron el día 24 del sexto mes del año 2 del reinado de Darío a emprender la obra del templo del Señor, comandante de la tropa, su Dios. A 21 del mes séptimo hubo una declaración del Señor por medio de Haggai, el profeta. Dijo: ahora preguntarás a Zerubabel ben Saltiel, gobernador de Judá, y a Jesús ben Jehozadak, sumo sacerdote, y a todo el pueblo: ¿quiénes quedan entre vosotros que hayan visto este templo en su esplendor antiguo? ¿Y qué os parece ahora? ¿No es cierto que de aquello ya no queda nada? Pero ahora haz un esfuerzo, Zerubabel, dice el Señor, y haz un esfuerzo, Jesús ben Jehozadak, sumo sacerdote, y haced un esfuerzo toda la gente del país, dice el Señor, y manos a la obra, que yo estoy de parte vuestra, dice el Señor, comandante de la tropa.
Lo prometí cuando pactamos, cuando saqué de Egipto. Pondré mi aliento en medio vuestro, así que no tengáis miedo. Porque dice así el Señor comandante de la tropa: dentro de muy poco sacudiré el cielo y la tierra y los mares y desiertos. Sacudiré todas las naciones y traeré aquí lo más apetecible que haya entre las naciones hasta llenar este templo de esplendor, dice el Señor comandante de la tropa. A mí la plata, a mí el oro, dice el Señor comandante de la tropa. Al fin el esplendor de este templo será mayor que el del antiguo, dice el Señor comandante de la tropa. Daré a este lugar tranquilidad y bienestar, dice el Señor comandante de la tropa. El día 24 del mes noveno del año 2 de Darío hubo una declaración del Señor por medio de Haggai, el profeta. Dijo: así dice el Señor comandante de la tropa: propone el siguiente caso a los sacerdotes que conocen la instrucción divina. Pongamos que un hombre lleva carne consagrada envuelta en una tela y que esa tela entra en contacto con un pan impuro, o vino, o aceite, o cualquier tipo de alimento. ¿Quedaría eso consagrado? No, respondieron los sacerdotes. Insistió entonces Haggai: pongamos que alguien en estado de impureza por contacto con un cadáver tocase alguno de estos alimentos. ¿Quedaría eso contaminado? Sí, respondieron los sacerdotes. Entonces sentenció Haggai: eso es lo que pasa con esta gente. Así es como veo yo esta nación, dice el Señor, y así queda la obra de sus manos, que todo lo que ofrendan ahí resulta que es impuro. Entonces, pensad bien lo que venía sucediendo hasta hoy, antes de que se colocase piedra sobre piedra para construir el templo del Señor. El que iba donde debía haber 20 kilos, solo hallaba 10. El que vertía un tonel de 50 litros de vino, solo hallaba 10. Yo os herí todo lo que hacíais con tizón, moho y granizadas. Sin embargo, no me mirasteis a mí, dice el Señor. Observad con atención lo que pasará a partir de hoy, 24 del mes noveno, cuando echasteis los cimientos del templo del Señor. Observad con atención ahora, cuando todavía está la semilla en el granero y no han echado todavía su fruto la vid, la higuera, el granado ni el olivo. Desde hoy en adelante os bendeciré. Habló por segunda vez la palabra del Señor por medio de Haggai ese día 24 del mes. Dile a Zerubabel, gobernador de Judá, que voy a sacudir el cielo y la tierra, voy a fomentar una revolución en el trono de los reinos, voy a desarmar la fuerza de los reinos de las naciones, haré que den tumbos los carros de combate y sus aurigas, que caigan los caballos y sus jinetes a espada de sus compañeros de armas. Tal día, dice el Señor, comandante de la tropa, te tomaré, Zerubabel, Ben Saltiel, siervo mío, dice el Señor, y te pondré como sello por cuanto te he elegido, dice el Señor comandante de la tropa. En fin, ahí tenemos el profeta Ageo. De Nahum, cuando prediqué aquí la última vez, dijimos que fue un profeta legítimo porque lo que predijo sobre la ciudad de Nínive se cumplió. Nínive, en efecto, fue arrasada, destruida del todo, no queda hasta el día de hoy ni siquiera ruinas. Bueno, sí, se ven algunas ruinas donde se sabe que estuvo Nínive en su tiempo de los asirios. Pero se cumplió lo que dijo el profeta Nahum y así sabemos que fue un profeta legítimo. Ageo también está en la Biblia por buenos motivos, también fue un profeta legítimo, pero es porque el principio que enunció es un principio válido, legítimo, bíblico, y sin embargo, algunas de las cosas, por lo menos de las que pronosticó, que predijo, no se cumplieron. Vamos a entrar un poquito a ver eso. En primer lugar, el principio que anunció es un principio bíblico. Y los que tenemos conocimiento de la Biblia recordaremos
que esto ya se enunció cuando Moisés recaudaba para construir el tabernáculo. Es legítimo pedir al pueblo que apoye la obra de mantener el culto y de tener espacios apropiados para el culto al Señor. Y esto viene, como digo, desde tiempos de Moisés, y Ageo en ese sentido no hace más que enunciar para su propia generación ese mismo principio que viene de antaño. Así que hasta ahí vamos bien, profeta auténtico, legítimo, porque el principio que enunció es un principio bíblico. Sin embargo, sus predicciones no se cumplen. En los últimos versículos que leí, eran profetas para Zorobabel o Zerubabel, en las que daba a entender que iba a haber toda una revolución en los asuntos de las cortes del mundo, iba a haber ejércitos derrocados y yo qué sé cuánto, y al final de todo ese proceso sería que Zerubabel sería coronado como rey en Jerusalén. El caso es que Zerubabel fue gobernador del rey persa en Jerusalén, a toda honra. De hecho, su nombre es un nombre babilónico. Lo de Babel es que probablemente nació en Babilonia y por eso viene ahí su nombre. Y fue enviado como gobernador del rey persa. Y después de esto no se vuelve a saber nada más de él, ni de él, ni de toda la estirpe de David. Fue el último descendiente de David con un cargo importante, no rey, pero sí gobernador de parte del rey persa. Así que Ageo no acertó en su pronóstico acerca de lo que iba a ser de Zorobabel. Tampoco acertó en su pronóstico acerca del resultado de construir el templo. Ya en tiempos de Ageo, efectivamente, se echaron los cimientos, se construyó el templo. El resultado no fue un automatismo de que las cosas empezaran a ir bien, que los campos empezaran a producir maravillosamente, milagrosamente, prosperidad y bienestar. Los últimos capítulos de Isaías, así como Malaquías, hablan para tiempos posteriores a la construcción del templo, donde denuncian todo tipo de cosas que van mal en el pueblo, anuncian tiempos mejores, pero no porque se haya construido el templo ya está reconstruido y sin embargo las cosas no van automáticamente mejor por ese motivo. El templo en sí, en tiempos de Antíoco Epífanes, en el siglo II a.C., fue reconvertido por los griegos al culto a Zeus. Al final, con los macabeos se reconquistó Jerusalén para la religión judía y se rededicó el templo una vez más al Señor. De ahí la festividad que hasta el día de hoy celebran en diciembre las comunidades judías de Hanukkah, que es la reconsagración del templo en tiempos de los macabeos. Pero este mismo templo, construido en tiempo de Ageo, había sido reconvertido a un culto pagano. Y luego fue reconstruido de una manera, un Fausto impresionante. Fue uno de los edificios más sonados del Imperio Romano, el templo reformado por Herodes el Grande. Herodes el Grande, que es el malo de la película cuando el nacimiento de Jesús. Pero construyó un templo que, como digo, no había en Roma un edificio
que le echara sombra al templo de Herodes en Jerusalén. Y sin embargo, pocos años después, fue arrastrado y destruido totalmente el templo. Tal es así que en las comunidades rabínicas judías han renunciado desde entonces a la idea de reconstruir una vez más el templo. Llegaron a la conclusión de que si el Señor de verdad le interesase el templo, ya había tenido el templo majestuoso de Salomón y había tenido el templo majestuoso de Herodes, y bien lo podría haber protegido y cuidado el Señor si es que le interesaba el templo. Y entonces han decidido las comunidades rabínicas, las comunidades judías, que en lugar del culto en el templo, en lugar de sacrificios, lo que interesa es estudiar la Biblia y hacer buenas obras. Que no es mala conclusión. Tal vez el Fausto del templo de los sacrificios no interesaba tanto a Dios. En fin, me he enrollado más de la cuenta con este tema, solamente que Ageo consideraba que con reconstruir el templo todo iba a ir automáticamente bien. Y no fue así. Y sin embargo, es un profeta auténtico, es un profeta legítimo, tiene motivos para estar en la Biblia, porque el principio que enuncia es un principio bíblico, que es legítimo esperar del pueblo de Dios que contribuya materialmente para que sea posible celebrar el culto a Dios. Y si no lo hacemos los creyentes, ¿quién va a financiar que sea posible celebrar el culto a Dios? Pues tenemos que ser las comunidades de los creyentes, naturalmente. Y eso es un principio bíblico, y por eso Ageo se predica siempre que se quiere recaudar para construir iglesias y para la obra del Señor siempre se predica Ageo, porque es un principio bíblico, es un principio legítimo. Muy bien. Y el principio es ese, entonces, que Dios hará prosperar a quien dé generosamente para el culto a Dios. Y eso es una verdad como un castillo. A pesar de que haya excepciones, a pesar de que no sea un automatismo mágico, no damos interesadamente pensando que si yo doy a la obra del culto del Señor, automática, mágicamente me va a ir bien. No es así, y sin embargo el principio en sí es legítimo. Dios hará prosperar a quien contribuya generosamente al culto a Dios. Y aquí cabe hacernos la pregunta, ¿solamente a los que dan generosamente para el culto? Hombre, también, tal vez especialmente, a los que dan generosamente para ayudar al prójimo en su necesidad. Y sobre esto tenemos en el Nuevo Testamento enseñanzas de Jesús, pero también, por ejemplo, de Santiago y los apóstoles en general, que Pablo recaudaba no para el culto, sino para llevar para las comunidades que estaban pasando por necesidad, por tiempos difíciles económicos. Es natural que no solamente toda Europa, sino que también las comunidades cristianas estemos tratando de paliar el sufrimiento que hay en Ucrania. Es normal, y lo hacemos con la esperanza de que Dios lo ve y que Dios será fiel con nosotros, así como nosotros somos fieles con el prójimo. Entonces, claro, apoyamos, contribuimos a la obra del culto del Señor, pero también con la misma naturalidad, con la misma esperanza y fe en Dios, apoyamos generosamente al prójimo en su necesidad. El Salmo 37, versículo 25, dice: yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan. Bueno, habrá sido anciano el salmista, pero o vivió poco
o prestó poca atención a lo que veía, porque no es automático. Y no por ser generoso, no por ser justo, se es automáticamente próspero. Los que están padeciendo una invasión en Ucrania, les habrá buenos y malos, habrá generosos y tacaños. Pero te ha tocado una invasión y todo el mundo sufre. Si hay sequía, fallan las cosechas de los que son generosos y fallan las de los que no son. Si la gasolina se pone a 2 euros el litro, pues la pagamos generosos y tacaños por igual. Entonces, insisto, no es un automatismo que nos resuelve todas las situaciones. De hecho, si lo fuera, se prestaría a que diéramos interesadamente, no por generosidad, sino por interés en sacar partida a nosotros. Eso ya no es generosidad, eso es dar interesadamente. Sin embargo, yo soy un firme convencido de que siempre irá mejor a los generosos que a los que no lo son. A la larga, cuando se ve el arco general de toda la historia, de todas nuestras vidas, a la larga irá mejor a quien da que a quien no da. Yo creo que eso es un principio, ya ni siquiera espiritual, es un principio humano. Es parte de lo que significa ser humanos, que va mejor a quien da que a quien no da. Esto es lo mismo que hay quien predica el evangelio de la prosperidad. Dadme a mí, al pastor, dad a la iglesia y ya veréis lo bien que os va a ir. Como una especie de automatismo. No, no es eso. Pero existen multitud de testimonios de que en general a las personas generosas les va mejor. Y esto tampoco se puede negar. Y aquí me encuentro con un problema porque, claro, es difícil hablar y contar un testimonio cuando Jesús dijo que tu mano izquierda no sepa lo que da tu mano derecha. Entonces, a ver quién se atreve, habiendo dicho esto Jesús, quién se atreve a dar testimonio del resultado que da a dar. Pues si ni siquiera mi mano izquierda debe saber lo que da mi mano derecha, pues lo tenemos claro. Así que sin entrar en detalles, porque no sería correcto, siguiendo las cautelas que da Jesús, sí que puedo decir en general, por ejemplo, que a Connie y a mí nos ha funcionado. Sí, nos ha funcionado. Y tampoco es que no pasáramos tiempos de dificultad económica, que los hemos pasado. Hemos pasado épocas en las que nuestra economía estaba bastante desesperanzada. No sabíamos cómo íbamos a llegar de mes. De hecho, era imposible llegar a fin de mes. Pero nos propusimos ser fieles con la Iglesia y con el prójimo. Y aquí estamos. Hemos pasado dificultades, pero aquí estamos. Y bien, y no nos quejamos, al contrario, nos sentimos unos privilegiados y no sabemos de dónde sale lo que tenemos, pero es que tenemos. Entonces,
en más detalle no puedo entrar, pero por lo menos nosotros podemos dar testimonio de que nos ha dado resultado. Os propongo esto no como ley, sino como una propuesta a modo absolutamente personal, unas proporciones a las que sugiero que se puede dar. 10% de nuestros ingresos para la obra de la Iglesia, para el culto a Dios, como dice Ageo, dar para el templo, en este caso dar para la obra de la Iglesia, para que esta comunidad pueda seguir funcionando, pueda seguir cumpliendo con la obra que hace y el ministerio que hace, tanto internamente en el culto como externamente fuera de la propia Iglesia. Y otro tanto para el prójimo. Otro tanto, o según la fe que cada cual tenga. Connie me comentaba que hay gente que se propone, yo quiero poder dar 90% de mis ingresos. Porque eso significaría que me va tan bien que puedo vivir con el 10%. Oye, a mí la fe hasta ahí no me ha llegado. Pero si a ti te llega la fe para dar el 90% de tus ingresos, pues loado sea Dios y seguro que no te irá mal. porque soy un convencido de que es imposible ser más generoso que Dios mismo. A ver, estoy convencido que es imposible ser más generoso que Dios mismo. Entonces, hasta donde te llegue tu fe. ¿Te da tu fe para poco? Pues adelante. Tú tira para adelante con la fe que tengas. Pero que el principio en sí es digno de fiar, yo por lo menos he experimentado que sí. Yo y mi esposa. Y ahí lo dejo, porque no, como digo, no es cuestión ni de legalismos, ni de cifras, ni de proporciones exactas. Cada uno sabrá lo que su conciencia y su relación con Dios le dice. Una cosa sí. Los que estamos casados en el matrimonio es imprescindible estar de acuerdo. No puede ser que lo que damos, ya sea a la Iglesia o al prójimo, sea motivo de disensión, de discordia familiar. Aunque nos cueste ponernos de acuerdo, tenemos que ponernos de acuerdo, que si no, queriendo ser generosos, al final tenemos lío en casa. No, así no. Vamos a ponernos de acuerdo los que vivimos en pareja. Y luego, esto siempre lo hemos dicho, de hecho creo que está en los estatutos de la Iglesia, no me acuerdo exactamente, pero si tu cónyuge no es creyente, no os sintáis obligados a mantener la obra de la Iglesia. Es que si no, tu cónyuge que no es creyente va a pensar que lo que nos interesa es su dinero, su economía. No, hombre, en todo caso nos interesa él o ella como persona a quien Dios ama, para que un día llegue a tener esa fe y ese convencimiento y luego ya verá qué quiere hacer con su dinero una vez que... Pero no nos interesa. Entonces, no os sintáis obligados a dar si tu cónyuge no comparte tu fe. Aunque, como se está viendo ahora con toda esa generosidad que está surgiendo en torno a la guerra en Ucrania, para ser generoso con el prójimo no hace falta ser creyente. Cualquier ser humano puede entender que es justo y honrado y digno y humano ser generoso con el prójimo. Tal vez para mantener la obra de la Iglesia, si no tienes fe, no hace falta. Pero aunque no seas creyente, vas a comprender la virtud de ser generoso con el prójimo en su necesidad. Entonces ahí, en fin. Y yo creo que con esto ya he terminado. Pues sí, efectivamente, ya he terminado. Vamos a acabar con una oración. Señor, como decía Miguel, estamos llegando al final de estos libros del Antiguo Testamento y es curioso, cada libro tiene su historia, cada libro tiene su mensaje. Y en el caso de los profetas, cada profeta predica en un contexto, en una situación, y está siendo interesantísimo ver cada uno de estos casos. Y te damos gracias por tu palabra. Gracias en este caso por Ageo. Tal vez no acertara con Zerubabel, ni siquiera con
la prosperidad de Jerusalén, pero sí entendemos que el principio que él pronunció con tanta claridad es un principio válido y lo aceptamos para nosotros, Señor. Queremos contribuir con fe para que esta iglesia y tu obra prospere y siga adelante. Queremos contribuir con fe para que no falte en Burgos el ministerio de esta comunidad. Y también queremos contribuir con fe a la necesidad del prójimo. No para presumir de generosos, no para que nadie nos vea. Asumimos esa enseñanza de Jesús de dar sin presumir, sin vanagloriarnos. Pero queremos ser un pueblo generoso con el prójimo en su necesidad. Toca nuestros corazones y inúndanos de fe. Danos más fe que la que hemos tenido para cumplir con este cometido tan hondamente humano y humanitario. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias por tu iglesia. Amén.